Pues, don Agustín, cuéntanos un poco de quién es usted, qué cargo tiene, cómo llegó ahí y cómo inició en la política. Bueno, yo digo que soy un sobreviviente de la izquierda y un protagonista de lo que ahora es una fuerza política muy influyente, determinante en el rumbo del país. No siempre fue así la izquierda, yo vengo también de esa parte de la izquierda cuando había un régimen político absoluto, totalitario. En este país, durante muchas décadas, durante muchos años, no se movía una hoja sin que lo decidiera el PRI, sin que lo decidiera el presidente de la República. Era un país monolítico, de pensamiento único, con un control total sobre los empresarios, sobre los productores, sobre los medios de comunicación, la televisión, la radio. No podían transmitir nada que no fuera autorizado desde la Secretaría de Gobernación, a través de un organismo que era RTC, que autorizaba que los contenidos que se podían informar a la población. Este régimen totalitario tuvo la práctica de que quien no compartiera, quien no lo convalidara, pues tenía dos prácticas: o te cooptaba con dinero, ¿no? Compraba conciencias, o te enfrentaba, te desaparecía, ¿no? Te aniquilaba. Había un uso de la represión, había cuerpos especiales para la represión, como la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército Mexicano también, utilizado en la represión. ¿Y Agustín Guerrero quién es? ¿De dónde inició? Agustín Guerrero viene de los años 70, en este corte que estamos comentando, de esa izquierda, que era una izquierda opositora, era una izquierda que pensaba que ante la cerrazón de un régimen político como el que había en los años 60, la única vía de lograr superar ese régimen político y dar paso a un nuevo modelo de desarrollo, de crecimiento, era a través de las armas, a través de la revolución armada. Esa fue la historia de todos los países de América Latina a lo largo de los años 60. Una gran cantidad de la generación de jóvenes de aquellos años se fueron a la sierra, a la lucha armada, y México no fue la excepción. Hubo varias guerrillas que existieron durante los 70, y a mí me toca justamente en ese tránsito de los 70, después del movimiento del 68, participar en los primeros movimientos estudiantiles. Yo entro a la universidad en 1975, a una escuela que se llama el Colegio de Ciencias Humanidades, que diseñó y echó a andar el rector Pablo González Casanova en 1972, un modelo educativo totalmente distinto al modelo tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria, un modelo de los SHs que se llamaba de educación activa, donde el grueso de los maestros habían sido militantes del movimiento estudiantil del 68 y del 71. Era una generación de profesores muy jóvenes que venían además con aires nuevos, con ideas nuevas, con una ideología muy de izquierda, y esa generación de profesores fueron los que nos formaron a nosotros. A mí me formó todos ellos, y tuvimos acceso al marxismo, tuvimos acceso al humanismo, a un conjunto de lecturas que en la Escuela Nacional Preparatoria pues no se leían jamás. O sea, encontrar un libro de Carlos Marx en la Escuela Nacional Preparatoria era imposible, eran lecturas que no iban por ahí. Entonces, soy parte de esta generación que a partir de 1975, que yo inicio ahí, me involucro con los movimientos estudiantiles de mi escuela, de la universidad, y ahí empezó a participar. Soy electo representante al Consejo General de Representantes de la escuela, del plantel del CCH Sur, y nos toca 6-7 meses después acompañar un primer movimiento que no debería de existir en nuestro país, porque hasta 1975 el acceso al nivel bachillerato en nuestro país era gratuito y era directo. Tú terminabas la secundaria y en automático ingresabas a la preparatoria, sin hacer ningún examen de admisión. Esto aparece en 1976, la figura del examen de admisión, que tanto ha cuestionado ahora el presidente López Obrador,
y se da un movimiento, porque en ese primer año dejan fuera a más de 10,000 muchachos, que con el argumento de que no pasaron el examen de admisión, ya no entran a la universidad. Entonces, se da un movimiento donde en las horas muertas en la escuela se abren grupos especiales para que estos muchachos que fueron rechazados tomaran clases, y al mismo tiempo empezamos una lucha por su reconocimiento por parte de la universidad a su derecho a la educación. Y hay un gran respaldo de toda mi generación, de todos los jóvenes que estábamos en aquel momento en el plantel. Aquí hago un paréntesis, yo entré a esa escuela en el 75, Claudia Sheinbaum entró en el 76 a la misma escuela, y también fuimos partícipes de ese primer movimiento, un movimiento de apoyo a los rechazados. Logramos una victoria, al final la universidad reconoció, la UNAM reconoció a todos estos estudiantes que habían cursado ese primer año y les dio su ingreso regular a la matrícula universitaria, ¿no? Entonces, para mí fue muy satisfactorio que el primer movimiento político estudiantil en el que participo, pues es un movimiento que ganamos, donde no hubo represión, donde no hubo violencia por parte de las autoridades, por lo menos abiertamente, y donde hubo una gran organización. Nuestro plantel era un plantel de 10,000 muchachos, 10,000 personas que estábamos en esa escuela, y un día para demandar este tema, pues fuimos todos del plantel donde estábamos a la torre de rectoría, que nos quedaba como a unos 5 kilómetros, 10,000 jóvenes marchando, acompañando a los rechazados para que se les admitiera, y bueno, lo ganamos. Y eso ya nos marcó una ruta, ¿no? Entonces yo estuve participando después en los movimientos agrarios a finales de los años 70, yo termino el bachillerato en el año 77, 75-77, y terminando el bachillerato me involucro yo con unos activistas de lo que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, que dirigía Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, y particularmente en el sector campesino. Entonces decido irme a conocer esta experiencia de los movimientos agrarios en nuestro país, y me voy a vivir a una comunidad indígena, a la Huasteca hidalguense, que se llama La Corrala, en el municipio de Huejutla. Ahí estuve viviendo 2 años. Es una comunidad que habla náhuatl, ¿no? Todos, había solamente el maestro y un joven hablaba español, y todos los demás hablaban náhuatl, en una región con mucha pobreza, con mucho atraso. En ese tiempo era una región productora de tabaco. Entonces nos vamos con la idea de organizarnos, toda mi generación, un grupo de jóvenes. Oye, don Agustín, sí, me gustaría retomar el tema antes de acabar con lo de la universidad, ¿no? El movimiento estudiantil. Fue toda una generación, y no solamente una generación en el sentido educativo, no solamente un año escolar empezó a hacer esto, sino una generación en un sentido de una serie de personas, una serie de estudiantes que cursaron por ahí impulsando todo un movimiento que quizás desde ese entonces no se repite. El Yo Soy 132 ha sido quizás lo más cercano en un momento nada más, algo que se extinguió brevemente. ¿Qué sucede con la juventud hoy? Que no puede o que no ha logrado trascender en ese sentido, no hay una lucha en la que se terminen de involucrar, o cuál es el rol, o qué errores ve en la juventud hoy, o qué grandes virtudes, ¿no? Sí, mire, yo creo que cada generación tiene sus particularidades, responde a su contexto social, a su contexto económico, ¿no? A su contexto formativo. En el caso de mi generación, es una generación que abreva de una lucha muy importante, que es la del 68, una generación de cambio. O sea, del 68 es una generación que marca un antes y un después, y las generaciones inmediatas al 68 somos parte de esa ola expansiva que representó la idea de la libertad, la idea de la democracia, la idea de la igualdad, ¿no? Que son valores que trae este movimiento y que no existían en nuestro país, ¿no? Luego, en el caso de las generaciones posteriores de jóvenes, me toca nuevamente participar en el movimiento estudiantil en la universidad una década después, en 1986, pero es un movimiento en defensa de los derechos a la educación pública y gratuita, ¿no? Tiene otro carácter distinto, no tiene nada que ver con las luchas de los 70s, y somos los mismos jóvenes. Bueno, 10 años después participamos en ese movimiento, y la causa que nos articula, que nos unifica a todos, es la defensa de la gratuidad de la universidad. En ese tiempo el rector Jorge Carpizo presenta un proyecto para privatizar la UNAM,
1986, 87, hay una reacción gigantesca de la juventud, no solamente de la UNAM, de muchísimas escuelas, ¿no?, que salimos a defender la educación pública gratuita, ¿no? Entonces hay una causa muy específica que se conjuga con otro conjunto de cosas que lo podemos comentar más adelante, pero hay una razón distinta, muy distinta. No es la lucha por la libertad, es la lucha por un derecho a la educación. Luego vendrá, 10 años después, otro movimiento que se conoció como el movimiento del CGH, en la misma, otro intento de privatización de la UNAM, y los jóvenes que están en ese otro movimiento se organizan, salen en defensa de la educación pública y también tienen un resultado positivo. El movimiento 132 responde a un contexto distinto, es un movimiento de respuesta política ante un candidato, ¿no?, que miente en una visita a un plantel, a la Ibero, ¿no?, donde los jóvenes le reclaman el rumbo que ha tenido el país, las condiciones que ha tenido el país, y hay un reclamo de democracia. Ahí hay un reclamo de democracia y que es distinto a una defensa de la educación. De hecho, es una escuela privada, ¿no? Entonces, esos jóvenes no están defendiendo la educación pública, lo que están defendiendo es un modelo de país que ellos ya no comparten, ¿no? Entonces, en ese aspecto están luchando por la democracia. Invitando a reflexionar en ese mismo sentido, Marco Cortés alguna vez echó una frase por cual le hicieron algo de burla adentro de Morena. Quizás tenía algo de razón. Decía en algún meeting, es que los jóvenes no están con nosotros, decía sobre el PAN, ¿no? No están aquí los jóvenes, pero decía, pero tampoco están con ellos, ¿no? Tampoco están en Morena. En Morena el promedio de edad debe de estar en 50 años o de 45, o sea, uno va a un meeting y ve a puro campesino mayor o gente con más conciencia. ¿Por qué, o más experiencia? ¿Cuál es la ausencia de los jóvenes en cualquier movimiento político? O sea, hoy no hay nada que reaccionar, o por qué ya ha dejado de haber una participación juvenil. O sea, ya en lo coyuntural actual, ¿qué está sucediendo con la juventud? Escuchar sus reflexiones al respecto de eso. Mira, yo creo que primero todo movimiento tiene resortes muy imprevistos, muy imprevistos. O sea, nadie puede pensar que por generar iniciativas, tratar de colocar temas o colocando temas de interés de una generación o de un sector social, va a haber una reacción positiva y de ahí vendrá una primera asamblea, una organización y habrá de multiplicarse y de pronto ya tenemos un movimiento. No, eso no es así. O sea, hay situaciones muy coyunturales que de pronto detonan un conflicto social y generan un acompañamiento o una participación de sectores, entre ellos también los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Entonces no hay una fórmula que diga, si hacemos todo esto en tal escuela o en tal estado o en tal universidad, vamos a generar un movimiento. No, o sea, eso no es. También hay estados de ánimo, que se conjugan, ¿no? Ahora, yo en lo general, en el contexto general, creo que hemos sido víctimas como país de una visión individualista que se empieza a generar con el modelo económico dominante del neoliberalismo a partir del inicio de los años 80. La llegada de los neoliberales al control del Estado mexicano también fue modificando las conductas políticas y sociales y educativas. Hay un giro muy fuerte en cuanto a los valores, en cuanto a la relación social de uno como parte de una sociedad. Se privilegia lo individual, hay un énfasis en todas las instituciones, no solamente las educativas, en el trabajo, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, para remarcar que tú eres producto de tu trabajo, tú eres lo que tú te mereces ser. O sea, si quieres alcanzar el éxito en la vida, todo eso depende solamente de ti. Y entonces hay que hacer un lado al otro, hay que aplastar al otro. Para que tú tengas éxito necesitan fracasar muchos, no puede haber éxito para todos. Y ese éxito solamente se logra con los más tenaces. Esta filosofía de ver las cosas se propagó muchísimo, ¿no? Desaparecieron conceptos como la solidaridad, ¿no? Que era una práctica muy común.
Había un esfuerzo más colectivo antes, una visión más de asociación, y de pronto empecé a imperar este modelo de pensar, de ver las cosas. Y bueno, después de 30 años, pues algo genera conceptualmente en la cabeza de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, es más difícil, cuando tienes una visión tan individual, el generar un acercamiento y una socialización de la problemática que te incumbe, ¿no? O sea, yo creo que hay un poco de eso que explica por qué los jóvenes en general están alejados de la política, ¿no? Sí hay jóvenes que participan en todos los partidos políticos, pero ya tenemos un buen rato de sequía. Bien comentas lo del 132, estamos hablando del 2012, más o menos, ¿no? Entonces, es más de una década donde no ha habido una explosión social de los jóvenes, ¿no? Entonces, me parece más que hay un contexto que no motiva la participación en lo social, ¿no? Yo creo que en Morena ese ha sido uno de los grandes pendientes. Cuando se da el movimiento de Morena por allá por el año 2009, que inicia la iniciativa de Morena, se genera un brazo que es Morenaje, que es la parte para participar de los jóvenes en el movimiento. Y sí, hay muchos compañeros así entusiastas que se involucran, en fin, pero no llega a explotar como un movimiento social de la juventud integrada a lo que es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Don Agustín, usted estaba en el 2006, fue cercano al presidente, de alguna forma estuvo participando en la campaña, presidente del PRD en la Ciudad de México, pues, coordinando actividades por ahí. Hay una gran escena en donde usted está en el Zócalo, esa noche de julio del 2006, atrás de López Obrador, hablando. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa noche? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Bueno, el López Obradorismo viene también de muy lejos, ¿no? Y el 2006 es un año dramático para nosotros, dramático porque la expectativa que se había acumulado del año 2000, que él gana la jefatura de gobierno, los buenos resultados que tenemos en el 2003, que la izquierda logra ganar por primera vez 14 de 15 delegaciones políticas de la Ciudad de México en aquel momento y tener la mayoría en el Congreso, tiene muy buenos resultados electorales en general, toda la zona metropolitana, el Estado de México, el Estado de Morelos. Y entonces hay una plataforma muy fuerte de cara al 2006. En el 2004 se genera un escenario imprevisto, la derecha, que sí existe, que se organiza y que tiene estrategias, decide desde el 2004 que no va a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador para el 2006 en el proceso electoral, que hay que eliminarlo antes, que hay que echarlo fuera de la boleta antes. Y entonces en mayo, 28 de mayo del 2004, la Procuraduría General de la República, que controlaba Vicente Fox y que el procurador era Macedo de la Concha, presenta una denuncia contra Andrés Manuel López Obrador por desacato. López Obrador era el jefe de gobierno y se presenta una denuncia por desacato a una orden de un juez que le ordenaba detener la construcción de un camino en Santa Fe. Y como no se paró esa obra, se siguió trabajando y se terminó, la Procuraduría lo acusa por desacato. Un juez recibe el expediente y decide que sí, que hay elementos para inculpar a López Obrador por desacato a la ley. Nada más que como es jefe de gobierno y poderlo juzgar, necesitan quitarle el fuero que tiene ese tipo de autoridades. Y entonces se inicia todo el proceso de la lucha contra el desafuero de López Obrador, ¿no? En el año 2004. Eso hace de Andrés Manuel López Obrador pasar de un líder político a ser también un líder social, ¿no? Las movilizaciones más grandes que ha vivido nuestro país se dan en el 2004, defendiendo los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador. Don Agustín, me parece que usted fue coordinador de la resistencia del desafuero. Sí, a mí me tocó coordinar la parte que tuvo que ver con la movilización.
A mí se me ocurrieron muchas cosas ahí de ideas, porque veníamos, a ver, en el contexto previo, el 3 de marzo de ese año, del 2004, se presentan en un programa de Broso, que tenía en la mañana en Televisa, un video que lleva Federico Dori, que era diputado del PAN, donde se ve a René Bejarano recibiendo dinero de un pseudoempresario argentino, Carlos Ahumada, y se trata de señalar que ese dinero era para Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que René Bejarano había sido secretario particular en el gobierno de Andrés Manuel. Entonces es un golpe muy duro, porque es un mensaje de corrupción, de dinero sucio entrando a un partido político, con uno de los dirigentes que tenía ese partido en aquel momento, a uno de los valores políticos más importantes, que es la honestidad. Entonces hay una carga en ese video, pues de que hay un acto de corrupción, ¿no? Evidentemente yo también creo que es un acto de corrupción, pero que no tiene nada que ver con Andrés Manuel. O sea, es un hecho que hace Bejarano por su cuenta, ¿no? Que él tiene que explicar qué son esas imágenes, pero que nuestros adversarios, la derecha de aquel momento, lo utiliza como para vincularlo con Andrés Manuel. Entonces nos pega en la línea de flotación esos videos. No fue solamente ese, fue también el de Carlos Simas y otros más que habían estado en esa condición con Carlos Ahumada. La respuesta política de Andrés Manuel desde ese día dice: a ver, no nos confundamos, hay una ofensiva contra mí, el objetivo soy yo, no ellos los están utilizando, pero el objetivo es descarrilar nuestro proceso y descarrilarme a mí. Hay un complot, anuncia luego la primera noche, el 4 de marzo, señala que hay un complot con ese objetivo. Y la prueba del complot va a venir el 28 de mayo, cuando la PGR presenta esa denuncia, ¿no? Que ya tiene como objetivo cancelar los derechos políticos de Andrés Manuel. Entonces, estamos en el 28 de mayo con ese hecho y me parece a mí, yo lo leo inmediatamente como la comprobación que efectivamente había un complot y por lo tanto había que reaccionar políticamente. ¿Cómo ponemos de pie a nuestro movimiento y a la organización cuando estaba desmoralizada, cuando nos habían acusado de corruptos y tenían esa prueba de los videos de Bejarano? Pues hicimos una convocatoria a defender los derechos de Andrés Manuel, una primera convocatoria a una marcha en el Zócalo, en la plancha del Zócalo. Y yo propuse que camináramos 100 horas sin parar, de jueves a domingo, día y noche, ¿no? Con la única consigna de defender los derechos políticos de Andrés Manuel. Le llamamos a ese movimiento En Legítima Defensa. Y empezamos a caminar. Te seré sincero, la primera noche yo tenía mucha preocupación de que nos quedáramos solos. Empezamos a marchar alrededor de unas 200 personas, el jueves a las 8 de la mañana, y en la noche de ese primer día, pues éramos como unos 100, se había ido la mitad. Pero al otro día temprano empezó a llegar la gente, empezó a llegar, creció el viernes, creció el sábado, ya el sábado en la tarde de aquello era una gran fiesta, ¿no? Había más de 30,000 personas y terminábamos el domingo a las 10 de la mañana, terminábamos esas primeras 100 horas. Y el domingo llegaron más de 100,000 personas al Zócalo, a caminar, a darle vueltas al Zócalo. Las últimas vueltas fueron ya así, ya no se podía caminar, ¿no? Y terminamos. Y nos dimos cuenta de que efectivamente ya había una respuesta social a la convocatoria que habíamos hecho. Ese día anunciamos que nos volvíamos a concentrar con una iniciativa que le llamamos la cadena humana, la cadena más grande en defensa de los derechos políticos. Inicialmente la habíamos convocado del Metro Indios Verdes hasta San Ángel, eran alrededor de unos 25 kilómetros de gente, ¿no? Sobre la avenida Insurgentes, desde la entrada a la ciudad por la parte norte a la salida a la ciudad, la parte sur. Fue creciendo la respuesta de la gente, muy bien, muy participativa, y terminamos haciendo una cadena humana desde el centro de Ecatepec, que está a 10 kilómetros hacia el norte, hasta el Monumento al Caminero, que está a otros 5 o 6 kilómetros hacia el sur. Entonces fue una marcha de más de 50 kilómetros, una concentración sobre toda la avenida Insurgentes, todo lo que es la avenida Insurgentes y Ecatepec, en defensa.
250,000 personas estimamos en aquel momento, y ya platicando con Andrés Manuel, que era el jefe de gobierno, pues, lo que sigue es regresar al Zócalo, pero no en una marcha, sino en una gran concentración, que es lo que propone Andrés Manuel, Don Agustín, y ya regresamos al Zócalo. Esa noche de julio del 2006, ¿dónde estaba usted? ¿Se acuerda de en qué espacio físico, con quién estaba? Sí, estábamos, o sea, nosotros teníamos la encomienda de garantizar que tener el 100% de las actas de la Ciudad de México. Yo también era candidato, ya para el 2006, era candidato a diputado local, pero tenía yo responsabilidades electorales con todos los compañeros ahí en la Ciudad de México, y teníamos una oficina en la colonia Roma. Ahí estuvimos concentrando las actas de la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con el compañero Alberto Pérez Mendoza, que fue el responsable electoral para ese proceso por parte de Andrés Manuel. Y entonces nuestra obligación era juntar las actas para el recuento que se iba a tener, ¿no? ¿Y qué reacción hay? Me imagino que allá había bastante gente, están viendo la televisión, ¿cómo ven? ¿Quién los llama al Zócalo? Porque esa misma noche hay una concentración en el Zócalo donde Andrés Manuel ya empieza a hablar de elementos fraudulentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué sintió la gente? ¿Qué sintió usted escuchando a Andrés Manuel hablar ahí? Mira, el punto de quiebre de esa noche ocurre como a las 3 de la mañana, porque en el reporte que vamos teniendo, por un lado nosotros de los estados, traemos buenos números, y hacia eso de las 9 de la noche se abre el PREP por parte del IFE en aquel tiempo, y ese PREP da cuenta de que Andrés Manuel viene adelante, ¿no? O sea, viene reportándose una distancia que se mantiene constante cada hora, o sea, no hay una variación. Viene Andrés Manuel en primer lugar, Felipe Calderón en segundo, y Roberto Madrazo, que era el candidato del PRI, muy abajo, ¿no? O sea, es una competencia entre dos, pero se mantiene de las 9 de la noche a las 12, yo creo, en un margen muy consistente. A partir de las 12 de la noche el margen empieza a cerrarse, ¿no? Y entonces estás recibiendo la información de que la diferencia se cierra, ya faltan menos casillas, ¿no? en el reporte, y hacia las 3 de la mañana ocurre el cruce. Hacia las 3 de la mañana aparece Felipe Calderón arriba con más votos que Andrés Manuel, y evidentemente ahí hay un momento de foco rojo, de alerta, ¿no? Para reaccionar ante esa situación. Andrés Manuel, recuerdo que él estaba en un hotel cerca del Zócalo. Ahí teníamos también un cuarto de guerra, digamos, de lo que se conoce como cuartos de guerra, y Andrés estaba en ese espacio, ¿no? Distinto al donde nos encontrábamos nosotros, que era un espacio del partido. Entonces hace esa convocatoria a defender el resultado, a señalar que está ocurriendo un fraude en ese momento, ¿no? Y convoca a concentrarse en el Zócalo, a movilizarse todo el mundo al Zócalo. Y la segunda instrucción que tenemos todos es que hay que juntar las actas. O sea, la manera de demostrar que habíamos ganado y que nos estaban queriendo modificar el resultado era pues con las actas. ¿Y la gente llegó ese mismo día en la madrugada? ¿Fue al día siguiente? Fue al día siguiente, sí, fue al día siguiente que tenemos ya una asamblea a las 5 de la tarde, fue el lunes, a las 5 de la tarde tenemos la primera asamblea, donde se hace un reporte, un recuento, se empieza a tener un recuento por estado, por grupos de representación de responsables de estado para informar cómo viene el resultado, y declara a Andrés Manuel una situación de alerta. Declaremos en alerta, vamos a estar pendientes de cómo de cómo van a evolucionar las cosas, y convoca una siguiente movilización el siguiente domingo,
que es cuando se hace la calificación de la elección, ¿no? Se hace la sesión en el IFE de la sumatoria de las 32 juntas estatales, y a partir de esa concentración del domingo, que confirma el fraude y la ventaja de Felipe Calderón de 0.34%, algo así como 130,000 votos de diferencia, iniciamos un movimiento de resistencia a la semana, esa misma semana, el domingo. Ese movimiento de resistencia va a durar varios meses, muchos lo recordamos como el plantón de Reforma. Es una concentración que decidimos de manera libre, todos los que acudimos al Zócalo ese domingo con Andrés Manuel, que pone a consideración de la multitud en ese mitin que pues, nos vamos a quedar hasta que se limpie la elección. O sea, no nos vamos a mover del centro de la Ciudad de México hasta que se limpie la elección. ¿Qué significaba eso? Que muchos compañeros que vinieron de los estados a ese mitin, pues ya se quedaron, ¿no? Y también nosotros. Entonces, se hizo una organización por calles, por tramos, donde se asignó a cada entidad un espacio para que ahí los compañeros que vinieran a exigir la limpieza de la elección, que fue el reclamo, el de voto por voto, casilla por casilla, tuviéramos una presencia permanente, ¿no? Entonces, nos quedamos desde el Zócalo hasta el periférico, sobre toda Avenida Madero, Avenida Juárez, luego Paseo de la Reforma, todas las glorietas, hasta llegar adelante del Auditorio Nacional, hasta el periférico. Don Agustín, ¿hubo fraude en el 2006? Sí, claro, hubo fraude. Los fraudes, yo creo que los fraudes a partir del 2006, justamente de esa elección del 2006, fueron operados con contubernio de la autoridad electoral. Es decir, la autoridad electoral fue partícipe del fraude a partir de sustituir actas de cómputo, modificando los resultados, sustituyendo esas actas de cómputo y colocándolas encima de la paquetería electoral, ¿no? O sea, todos los que hemos estado en una jornada electoral sabemos que al final de que termina un proceso se cuenta todo, se llenan los formatos de actas de apertura, de acta de cierre, de acta de resultados, todo eso se mete en un paquete, se sella y va un acta de resultados al final, ahí arriba, que es visible, y va el paquete electoral, adentro del paquete va todo, ¿no? Y va sellado, va firmado por los representantes y va un acta por encima. Esa acta, cuando llega al Consejo Distrital, es la que se lee, no se abre el paquete, esa noche no se abre el paquete ni se ve qué hay adentro, simplemente se toma el acta que va por encima, se cantan los resultados, se capturan los resultados y eso es el premio, ¿no? Entonces, esa acta se puede modificar si tu representante, el representante mío, no está en ese momento, o lo corrieron, o lo intimidaron, o me lo compraron, o no llegó, simplemente que no tengo un representante, ¿no? Entonces, el fraude consistió justamente en eso, en que la autoridad electoral, que es la que tiene la información de la jornada, de cuántas casillas se instalaron, primer dato. Segundo dato, cuántos representantes y de qué partidos llegaron, cuántas autoridades, presidentes, secretarios vocales de casilla llegaron y cuáles se sustituyeron, en fin. Toda esa información la tiene la autoridad electoral a más tardar a mediodía, de todo el país, la van reportando así en cadenita, y entonces tú puedes saber como autoridad electoral que de 150,000 casillas que se instalaron, este partido tiene 60,000 representantes, este otro partido tiene 80,000, el otro tiene, o sea, ¿sabes? Y sabes dónde están los huecos, Entonces tienes toda una tarde para poder operar tu fraude, ¿no? Pero para eso se requiere el contubernio de la autoridad, ¿no? Y la operación que se requiera para hacer la sustitución de las actas. Lo que se hace es una sustitución de actas, eso es la manera de operar. Aquellos fraudes clásicos del PRI, del relleno de urnas, que le llamábamos taco,
O sea, que llegaba un elector y traía su boleta, pero además en la bolsa traía otros 10 votos y los metía, y entonces eso se llamaba taco. O la operación carrusel, que era que un elector traía 10 boletas, metía uno en una casilla, se iba a otra casilla, se iba a otra casilla, y entonces le daba la vuelta. Eso se llamaba operación. Entonces, una sola persona podía votar 10 veces en el día, ¿no? Ese era otro modelito que tenían. Esos modelos implicaban mucha gente, mucho equipo. Había otro tipo de operaciones que propiamente no son fraudes, ¿no? Aunque sí es condicionamiento de la voluntad del elector, que era la operación tamal, ¿no? Los reúno temprano, me los llevo a desayunar, sus tamales, que era lo clásico, o otra cosa, y así, como borreguitos, ahora vamos a votar todos así, y pórtense bien, ¿por qué? ¿Quieren ustedes que haya aquí becas, que haya alumbrado público, que haya servicios? Sí, bueno, entonces hay que votar, sale. Entonces, ese tipo de prácticas ya no se ocupan para el 2006, ¿no? Lo que se hace para el 2006 es este tipo de fraudes que siguen. Todavía Puebla, en el 2018, fue víctima de ese modelo de fraude. Te ubica la autoridad, ¿no? Donde no tienes representante de casilla, y como yo tengo agrupado a toda la autoridad electoral, la tengo comprada, ¿no? Pues lo opero, simplemente sustituyo. Entonces, cuando llega el paquete, yo sé que el paquete es distinto al acta. O sea, no tuve representante y sé que el paquete es distinto al acta. Por eso la exigencia que tuvimos en el 2006 fue el de voto por voto, casilla por casilla, que se abrieran todos los paquetes electorales, particularmente donde yo no tuve representante. Donde yo tuve representante, bueno, pues ahí, él avaló con su firma que así estaba el resultado, órale, te la acepto. Pero donde no tuve representante, exijo que se abran todos esos paquetes. La respuesta fue no, a ver, no se abre nada, ya quedó así y punto. Entonces, don Oscar, ahí entraron un momento. Algo mágico o algo más allá de, o no sé qué sea, la capacidad o la habilidad, el discurso de que una persona, un hombre de un pueblo de Tabasco, logre empezar en un movimiento de campesinos que toman unos pozos petroleros, después pasar en el desafuero a esta marcha de 200 personas que inician a dar vueltas en el Zócalo, a convertirla en 300.000, después a no sé cuántas personas en esta fila humana y a 30 millones de votos en el 2018, y donde quizás este tipo de operaciones, de Operación Tamal, siguieron sucediendo en algunos lugares en el 2018, y la gente ya decidió ya no venderse por un rotoplas, ¿no? La gente decidió ya no venderse por un desayuno, por 500 pesos. ¿Qué hay en Andrés Manuel o qué logra Andrés Manuel? ¿Cómo uno logra pasar de un pueblo de Tabasco a ser presidente de México con la mayor legitimidad y a mover la esperanza de la gente, de 30 millones de personas o más? Porque yo creo que Andrés es el primer político, no diría que sería el único, pero sí es el más importante, que le habla directamente a la gente. O sea, te voy a contar una anécdota de cómo hacíamos las campañas nosotros antes del año 2000. Nosotros empezamos a participar en el 88, yo particularmente empecé a participar en el 88, no tenía ni idea de lo que era una campaña electoral, porque nosotros pensábamos tomar el poder por las armas, ¿no? Nuestro asalto al cielo, en el 88 con el Geo Cárdenas, llegamos a la convicción y a la idea de que se podía ganar el poder a través de la urna, a través de un movimiento pacífico, ¿no? de convencimiento de ciudadanos, de ganar voluntades y de tener más votos, esas voluntades transformarlas en votos. ¿Cómo le hago para transformar esas voluntades en votos? Es el punto de riqueza que tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo hacíamos nosotros 88, 91, 94, 97, 2000, que fueron las elecciones cada 3 años? Los candidatos de la izquierda, normalmente lo que hacíamos, o lo que hacían nuestros compañeros, que me tocaba verlos, era leer la jornada, leer el proceso, ver cuáles eran las noticias de la semana, de la coyuntura, del día, ¿no? Y entonces ir a recorrer en las mañanas las lecherías muy temprano, las escuelas, los mercados y luego la plaza pública. Y en cada uno de esos eventos íbamos comentando, o iban comentando, las noticias, ¿no? Hoy el presidente dijo esto y esto. Hoy que ya sabían que el precio del huevo, entonces iban comentando las noticias de hoy.
Mañana me tocaba ir a otra colonia o a otra lechería y decía la noticia de mañana. Y así, ¿no? Íbamos haciendo un esfuerzo de sintetizar en pocas palabras una realidad social donde ubicábamos un esquema de un gobierno o de gobiernos que eran contrarios al interés de la gente a partir de las noticias, ¿no? Y entonces no había un discurso, no había una narrativa, sino éramos lectores de noticias o comentaristas de coyuntura. Sí, así fueron siempre los candidatos. Y entonces no había un lenguaje ni había una narrativa que te comunicara con la gente. ¿Y cuál es la narrativa de Andrés Manuel? Andrés Manuel, en primer lugar, ubica bien las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? La economía, sus derechos, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, lo que está en la Constitución, que se volvieron letra muerta, o sea, tampoco está inventando nada que no haya estado escrito ahí, y plantea cómo los hacemos valer. ¿Cómo hacemos que la educación que dice la Constitución es universal y es gratuita para todos los mexicanos sea efectivamente un derecho y no un negocio? ¿Cómo hacemos para que la salud que dice la Constitución, que es un derecho de todas las personas, a recibir servicios, a recibir medicamentos, a hacer sus análisis, bla, bla, sea gratuito, con calidad y no sea letra muerta? Ese es el punto de partida de Andrés Manuel. Eso que está ahí hay que hacerlo realidad, ¿no? Y a partir de eso, de esa manera de ubicar la realidad, tiene un recurso narrativo que no lo tenía nadie más y que ahora sigue siendo el recurso de Andrés Manuel, la repetición. O sea, Andrés repite, iba a un evento, hablaba 20 minutos, decía 1000 palabras, se iba a otro evento, decía las mismas palabras, ¿no? Los mismos minutos, y iba al otro. Entonces, eso nos permitió, después que lo aprendimos, esa es una escuela, ubicar cuáles son, de lo que dice un discurso de 20 minutos o de 30 minutos, qué de esas palabras, qué de esos conceptos hacen clic con la gente, que son ideas fuerza. Después vamos a saber que esas son ideas fuerza. Es decir, tú puedes ir a un mitin de cualquier político, va a hablar, va a decir, ¿no? En fin, ya termina el mitin, cada quien se va a su casa y yo vengo y te pregunto, oye, a ver, de lo que tú escuchaste del orador, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué recuerdas? ¿No? Y si el orador no fue hueco en su discurso, no vas a recordar nada. ¿Y la gente qué recordaba, Andrés Manuel? La gente empezaba a recordar cosas, ¿no? La gente empezaba, de esa primera experiencia, las frases fuerza que salieron de esa experiencia fue: por el bien de todos, primero los pobres. Esa es una frase que se utilizó desde el mes de noviembre de 1999. Yo la escuché la primera vez ahí, la vi en calcomanía, y esa era una frase que la gente recordara. O sea, había una identidad de que este hombre, ¿no?, me está invitando a un movimiento para que si gana, primero vamos nosotros. O sea, por el bien de todos, primero los pobres. Otra frase poderosa que daba así, que hacía clic con la gente, decía Andrés Manuel: nosotros vamos a hacer un gobierno cuya única cualidad es la honradez, ¿no? Y si en nuestro gobierno hay gente que nos acompañe, que vaya al gobierno, que vamos a invitar, que le crezcan las uñas y se quiera robar el presupuesto, le vamos a dar manicure con machete, ¿no? Y así, le vamos a dar manicure con machete. Cuando hacía esto, la gente se entusiasmaba, o sea, ¿no?, lo aclamaba. Y entonces, palomita, esta frase sí funciona, y entonces la vas repitiendo. O sea, lo que fuimos aprendiendo ahí con él es que estas frases, y ahora ya han pasado muchos años, ahora ya todo el mundo ubica que así es, ¿no?, que Andrés es un hombre de repeticiones, de frases que han marcado una campaña o un periodo, ¿no? En su última campaña, todo el mundo recuerda con entusiasmo cuando empezaba a decir de puercos, marranos, cochinos, ¿no? Son frases que se quedan, o del frijol con gorgojo, y lo decía pueblo tras pueblo tras pueblo tras pueblo. O sea, no, Andrés no, en su recurso narrativo, no te dice lo del día,
no recurre como eran los candidatos de antes, sino tiene una idea conceptual, ¿no? Tiene una idea más amplia, y la repite, y se mide. Si hay alguna frase, algún comentario que no gusta a la gente, la retira del discurso, ¿no? Entonces, él tiene muy claro a quién le está hablando. Él no le está hablando a los medios de comunicación, él no le está hablando a la clase política, al círculo rojo, a los empresarios, no, le está hablando al señor de la tortillería, a la señora de la lavandería, al ama de casa, al joven que va todos los días a la escuela y al trabajo, en fin, ese es su público, ese es su interlocutor. Y cuando está hablándole a la señora de la lavandería de este pueblo, le está hablando a la señora de la lavandería de otro pueblo, de otro estado, de otra comunidad. O sea, es el primer político que le habla a la gente en su lenguaje, en su idioma, ¿no? En sus manías también, porque Andrés tiene muchas manías ahí, pero eso le ha permitido pues, tener un clic. Incluso se hacía la crítica, yo me acuerdo, de que en las campañas luego los políticos, el discurso político era casi un discurso de abogado o de ingeniero, que solamente lo entiende ese nicho, ¿no? Empiezan a hablar y mientras menos te entiendan, mejor, porque no se van a enterar de lo que les quieres proponer, ¿no? Y Andrés era todo lo contrario. A ver, vamos a lo sencillo, vamos a lo simple, vamos a cómo piensa la gente y a lo que le preocupa a la gente. Aquí me gusta entrar y hay una frase también muy reciente, no es una frase, es un concepto que Andrés Manuel no tenía en el 2012, no tenía en el 2006, no mencionaba antes, no sé cuándo se le habrá ocurrido, pero saber qué significa, se discute mucho. La cuarta transformación, ¿qué significa eso? Queda aún algunas personas que no entienden de dónde viene. Y más allá de este asunto de que han habido 4 transformaciones, ¿no? O sea, más bien, ¿qué significa la cuarta transformación? Mira, la cuarta transformación es un concepto que aparece hacia el 2006, hacia la elección, después de la elección del 2006, en la preparación hacia el 2012. Nosotros vamos al 2006 presentando como propuesta política un proyecto alternativo de nación. Ese es el libro, esa es la narrativa que se construye, en el que participan muchos compañeras y compañeros. Es un libro, es una obra colegiada de varios que la presenta Andrés Manuel y que resume una visión de un proyecto distinto al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, en ese proyecto alternativo de nación se empiezan a sentar las bases de lo que nosotros queremos proponer como modelo alternativo. No tiene todavía el nombre de la cuarta transformación, no se ha llegado a madurar socialmente, conceptualmente, la idea de la cuarta transformación. Vamos a esa campaña con el proyecto alternativo de nación, con un proyecto alternativo al neoliberalismo y punto, ¿no? Es después del 2006, ya en el marco del nacimiento de Morena. A ver, nosotros llegamos a una conclusión en 2006, de análisis político de lo que fue la elección del 2006. Estamos convencidos de que Andrés Manuel tuvo más votos que nadie en las urnas, ¿no? En las urnas hubo más votos por Andrés Manuel. Sin embargo, en las actas nos dieron la vuelta, ¿no? Entonces, ¿dónde falló la cosa? ¿Dónde estuvo el punto de quiebre que permitió que un hecho que era la voluntad mayoritaria de los ciudadanos para que Andrés Manuel fuera presidente de la República en el 2006, se convirtiera en un resultado distinto? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Y cómo hacemos para no volver a tener esta falla en el 2012? Porque a nosotros el 2006 nos confirmó una cosa que aprendimos en el 88. La cuarta transformación empieza en 1988. El mensaje del 88 y que confirmamos en el 2006, ¿no?, es que a la derecha se le puede derrotar en las urnas. O sea, la derecha no es invencible, la derecha se le puede derrotar en las urnas. Esa es la gran lección del 88, lo vamos a confirmar en el 2006 y vamos a ubicar en el 2006 dónde están las debilidades. Si los podemos derrotar bien, limpiamente, ¿por qué diablos nos voltean el resultado? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué tenemos que corregir? Entonces se llega a la conclusión de que teniendo más votos nos faltó la estructura electoral, la estructura de defensa del voto, porque el diseño que teníamos de participación electoral generaba esos boquetes,
el mismo diseño general de sus boquetes. Es decir, Andrés Manuel era candidato de varios partidos al mismo tiempo y esos partidos también juegan sus intereses, ¿no? Que son distintos al interés de la presidencia de la República, de ganar la presidencia de la República. Los partidos quieren diputados, quieren senadores, quieren tener una interlocución, o sea, es un interés distinto. La representación se hace a través de los partidos. Entonces todos los partidos, con los que participamos en el 2006, que fue el PRD, el PT y Convergencia, en aquel momento, lo que después va a ser Movimiento Ciudadano, los tres le reportan al candidato a la presidencia de que no se preocupe, no te preocupes, Andrés, tenemos el 100% de las casillas cubiertas, ahí están las listas, mira, ya los registramos, ¿no? Y efectivamente en el papel, ahí están. Nos vamos a la jornada electoral, ¿no? Y resulta que del 100% de casillas que había reportadas cubiertas 3 veces, una por cada partido, resulta que nada más se cubrieron el 60%. Hay un 40% que no se cubrieron y por ahí pasa un ferrocarril, o sea, por ahí pasa un transatlántico, no hay manera de defender. De acuerdo. Sí, me gustaría regresar un poco a explicar esto, o sea, ¿qué significa la narrativa esta de la cuarta transformación? O sea, ¿qué significa esto? Ahí vamos. Entonces, en 2009 nace Morena, como lo conocemos ahora como partido político, nace la idea de organizarnos al margen de los partidos políticos. Morena es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, es el movimiento de los obradoristas. Obradoristas había en el PRD, había en Convergencia, había en el PT y había en la sociedad. O sea, y se hace una convocatoria a todo ese estado de ánimo a favor de Andrés Manuel a organizarnos en una cosa que le llamamos Movimiento Nacional de Regeneración, Movimiento de Regeneración Nacional. Es un nombre que se le ocurre a una compañera que ya falleció, Tere Struck. El diseño de las letras, inicialmente tenía hasta una aguilita republicana ahí, ¿no? Que después se la quitamos porque Movimiento Ciudadano, que tenía registro como partido político, Convergencia y luego Movimiento Ciudadano, se apropió de eso y dijimos, no, a ver, vamos a quitarla, y quedaron solamente las letras de Morena. Ese Morena tiene como propósito juntar a todo el obradorismo para ir antes del 2012 a constituir un partido político. Ya traíamos esa idea. ¿Para qué? Para no depender de los intereses de los otros partidos, la cobertura de casillas, que era nuestro talón de Aquiles. No nos dio tiempo, se forma el movimiento para la elección del Estado de México del 2011 con Alejandro Encinas, ya hay mantas de Morena, ya hay cosas de Morena ahí, y empezamos a hablar de la cuarta transformación. O sea, Morena no solamente ya no representa un proyecto alternativo de nación, sino un movimiento por la transformación radical de la sociedad, ¿no? Hay un salto cualitativo importante entre un proyecto alternativo a un movimiento de transformación social, ¿no? que será la cuarta transformación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Es un cambio de régimen político? O sea, nos planteamos un cambio de régimen político. El régimen vigente hasta esos años, el régimen del nacionalismo revolucionario que se ha agotado desde el 88, no ha sido sustituido por un régimen político democrático distinto, ¿no? Ha imperado el régimen neoliberal en esos 30 años. Entonces, estamos planteando un cambio de régimen político. Estamos planteando un cambio de régimen y de modelo económico, ¿no? Que significa una redistribución distinta de las ganancias, de la riqueza, para pronto, ¿no? Y implica también un cambio en la relación del Estado con la sociedad. Lo que teníamos hasta antes de nosotros era un modelo que lo decían con mucha claridad los neoliberales, ¿no? Más mercado y menos Estado. Más mercado y menos Estado. O sea, el mercado es el ordenador de la sociedad. El Estado ahí arrinconado se ve bonito, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que la polarización económica, la concentración de la riqueza, el crecimiento de la pobreza fue brutal en esos 30 y tantos años del neoliberalismo, entre otras razones porque arrinconaron al Estado, lo sacaron de funciones estratégicas. La cuarta transformación significa traer al Estado nuevamente como el regulador de la sociedad, no el mercado.
o no solo el mercado, sino traer al Estado. Entonces, es un cambio conceptual de fondo. La cuarta transformación significa esas tres cosas: cambio de régimen político, cambio de régimen económico y una recuperación del Estado en la función sustancial de regular y de garantizar la gobernabilidad del Estado, sobre una base ética fundamental, que es la honradez, ¿no? El combate a la corrupción, la otra manera de ver el combate a la corrupción es que tengas un gobierno honrado, un gobierno de gente decente, un gobierno o gobiernos de gente que no va a la administración pública pensando en enriquecerse, pensando en hacerse millonario, en hacer negocios privados. O sea, ese es el punto ético sustancial de quienes participamos en la Cuarta Transformación, o quienes participamos de la idea de la Cuarta Transformación. Entonces, ese concepto de la Cuarta Transformación surge en el 2009, ¿no? Al mismo tiempo que Morena como movimiento social. Después tenemos algunos ajustes ahí como asociación civil, luego ya como partido político, pero la idea central de Morena es un movimiento amplio para impulsar estos tres ejes, ¿no? Esos tres ejes después ya se pueden ir desagregando en muchas tareas, en muchos campos, en fin, ¿no? Pero cada uno de ellos es muy rico, además, en desarrollo, ¿no? Entonces, eso es la razón de ser de Morena, es impulsar una transformación en el país, en estos tres ámbitos, que dé pie a una sociedad con justicia, con democracia, con igualdad, con soberanía y con derechos plenos, como establece la Constitución, para el resto del país. Agustín Guerrero, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo que nos faltó preguntar, que le gustaría comentar? Bueno, yo creo que nuestro movimiento es parte también de un debate, ¿no? Al seno del mismo movimiento, como bien lo comentas, hay una ausencia todavía de definiciones estratégicas. Estamos empezando. Finalmente, el hecho de llevar poco más de, casi ya 5 años de la victoria que ganamos y poco más de 4 años del gobierno de Andrés Manuel, se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente. Entonces, nos falta una reflexión sobre los puntos de llegada. O sea, los puntos de partida ya los tuvimos claro. Yo decía cuando iniciamos esta plática que yo soy un sobreviviente de una generación que le tocó ver el cambio, que le tocó ver el inicio de esta transformación. Muchas compañeras y compañeros míos de mis generaciones estudiantiles, de los movimientos, no llegaron, ¿no? Muchos fueron desaparecidos, otros se decepcionaron, abandonaron la lucha, otros fueron cooptados, ¿no? Terminaron de buenos funcionarios ahí en el PRI o en el PAN, y otros agarraron otro camino. Y los que nos mantuvimos en este camino con estas causas, pues somos sobrevivientes de eso, ¿no? Somos sobrevivientes de aquella historia y somos una generación privilegiada también porque nos toca ver la cosecha de mucha siembra. Todos fueron años de mucha siembra. Yo ahora veo a muchos compañeros y compañeras que se acercan con nosotros que ya quieren ser candidatos a la primera, ¿no? Yo fui diputado a los 48 años. Fue la primera vez que tuve ese honor de representar a una parte de la sociedad a los 48 años. Y no me quejo, o sea, qué padre que pensaron así en aquel tiempo la gente que me ha apoyado. Pero muchos compañeros ahora ya no tienen esta historia, este talante de fracasos, de derrotas, de desveladas, de sacrificios, ¿no? Que es de donde viene Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel tú no lo puedes explicar sin 30 años de friega abajo, con hambres, con malpasadas, con desveladas, con aguaceros, o sea, es titánico lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su generación. Entonces, somos una generación sobreviviente de eso que ahora estamos en esta condición y por lo mismo tenemos también la obligación de ver los puntos de llegada. ¿Cuál es el punto de llegada? Una nueva constitución. Entonces, yo creo que ese es el punto de debate al que tenemos que ir ahora en Morena. Todas las transformaciones anteriores, la primera, la segunda y la tercera de nuestro país, han terminado con una constitución, ¿no? La primera transformación que decimos nosotros, la de la independencia, dio pie a la constitución de 1824, ¿no?
la generación que hace la segunda transformación, la generación de la reforma, que derrotan los liberales a los conservadores en el siglo XIX mexicano, da pie a la segunda constitución, la de 1857, una constitución liberal. La tercera gran transformación, que es la Revolución Mexicana, que es una guerra popular, lo que está atrás de ella, da pie a la Constitución de 1917. Si nosotros somos efectivamente una cuarta transformación de la vida pública, esto se tiene que expresar en una nueva Constitución, un nuevo acuerdo político entre los mexicanos, un nuevo acuerdo político y social de lo que debe ser nuestro país y el horizonte para los próximos 50, 60 años en nuestro país, y eso se llama Constitución política. ¿Podríamos pensar en esta nueva Constitución, en este nuevo constituyente a partir de diciembre de 2024? Yo creo que son parte de los temas que tenemos que empezar a discutir con que nos vayan a representar el año próximo. La convocatoria va a ser a integrar la siguiente legislatura, así está constitucionalmente. Entonces, lo que se tiene que hacer es que una vez que se instale esa nueva legislatura, si tenemos 2/3 partes, que esa es la condición, o sea, para que se dé paso a una nueva constitución, requieres que las 2/3 partes del constituyente, diputados, senadores y congresos de los estados, 2/3 partes, confluyan en esa idea de convocar a un nuevo constituyente, ¿no? Tendríamos, como pasó en Chile, dos instancias corriendo paralelamente, el legislativo por el que se votó, el normal, digamos, y un legislativo constituyente que va caminando los otros temas de generar una nueva constitución. La condición son 2/3 partes, o sea, yo creo que si nosotros logramos 2/3 partes, el punto de llegada de la cuarta transformación no es volverle a cambiar a la constitución del 17, hacerle más cambios. La constitución del 17 ya tiene más de 600 modificaciones, volverle a aventar otras 100 no tiene sentido, mejor derogamos esa constitución y vámonos a una nueva constitución a tono con la visión de la cuarta transformación. Finalmente, ¿qué es la izquierda hoy? Y bajo ello, si Morena es un partido de izquierda, un movimiento de izquierda, ¿y qué tipo de izquierda es Morena? La izquierda sigue siendo la misma desde los orígenes de las sociedades, o sea, la gente que se inconforma por la injusticia, por algún agravio, por algún abuso, por una cancelación de un derecho, por un maltrato, es gente que va con un sentimiento de justicia, de equidad, de origen. Entonces, la izquierda tiene esa naturaleza. De izquierda somos todos los que queremos justicia plena, ¿no? Impersonal, o sea, que no se venda, que no se otorgue por condiciones económicas, sino que haya un respeto pleno a la ley y que se garantice en equidad los derechos de todos. También que se respete la voluntad en la toma de decisiones, a la integración de las representaciones políticas, ¿no? Que haya de plena democracia, que haya legalidad en esos procesos, y que haya mayor participación ciudadana en la vida pública, ¿no? O sea, la democracia directa que necesitamos como toda sociedad que va madurando, eso es la izquierda, o sea, que la gente decide los asuntos públicos. Mientras más gente opine y decida y vote en los temas públicos, más fuerte es la democracia de ese país, ¿no? Entonces la izquierda busca eso, la izquierda lucha para que la gente participe y tome en sus manos los asuntos de la vida pública, ¿no? Y también pues tiene que ver con la soberanía como nación, una proyección cultural de lo que es nuestro país. Entonces, la izquierda me parece que es la misma desde hace mucho tiempo, tiene sus particularidades por generaciones, donde le pones más el acento en un tema que en otro, pero la gente que lucha por la justicia, por la democracia, por la igualdad, por la soberanía, es gente de izquierda, ¿no? La gente que lucha porque todos tengamos derecho a comer 3 veces al día, la gente que lucha porque tengamos medicamentos, que nadie se nos muera por hambre, que sea atendido, que tenga servicios plenos de calidad, esa es gente de izquierda. O sea, eso no hay que enredarse mucho, o sea, la gente de izquierda es aquellos que luchan para que la gente viva mejor y sea feliz.
Muchas gracias, Agustín Guerrero, Ciudadanos Tu Casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.